Este mensaje se titula La incredulidad no impide o no detiene a Dios. Fue predicado el día 15 de agosto del año 2021 por el hermano Fred Cormier. Well, praise the Lord. Alabado sea el Señor. I'm thankful that Jesus is still on the throne even in the hour that we live in now. Estoy agradecido con Dios porque aún el Señor Jesús se encuentra en ese trono en esta hora en la que vivimos. And we're so thankful for this. Y por eso estamos muy agradecidos. Heavenly Father, we come to this part of the service, Lord. We thank you, Lord, for Padre Celestial, te encomendamos esta parte del servicio en tus manos y te damos gracias, Señor, thy presence here this morning. por tu presencia en este lugar esta mañana. Lord, that refreshing spirit of yours, Lord, that Ese espíritu refrescante tuyo, Padre, removes all aches and pains and worries and such. que quita toda preocupación, todo dolor. It's like we thank you, Lord. Por eso te damos gracias, Señor. Now, Lord, if we would look into your word, Y ahora que vamos a entrar en tu palabra, help this vessel of clay, Lord, to te say pido que ayudes a esta vasija de barro things, Lord, that you'd want para que diga cosas que tú quieres que diga said here this morning, for I ask it now in that aquí en este lugar esta mañana. precious name of the Lord Jesus Christ, I pray. Y te lo pedimos todo esto en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. You can be seated this morning. Amén y amén. ¿Se pueden sentar esta mañana? We are living at a late hour. Estamos viviendo en una hora ya bastante avanzada. Only the true child of God knows the hour that, Solamente el verdadero Hijo de Dios conoce la hora or is familiar with the hour that we live in now. o se ha familiarizado con la hora en la que estamos hoy. And God had opened up a lot of things since the death of Brother Jackson. Ahora Dios ha abierto muchas cosas desde que murió el hermano Jackson. It's the Lord that has opened it up. Y es el Señor Dios quien lo ha hecho. No man could figure these things out. They Ningún hombre pudo haber salido con estas revelaciones. were in the things that God had opened up. Las cosas que Dios ha abierto y mostrado. These words were spoken by Jesus way back when he walked here on earth. Estas palabras fueron habladas por Jesús mucho tiempo atrás cuando él caminó sobre la tierra. But you and I are privileged. We're going to see the end. Pero usted y yo somos privilegiados, vamos a ver la culminación de todas las cosas. If we live a normal life, Si vivimos una vida normal, we're that close. donde lleguemos al final de todo esto. There was a symposium, Hubo un simposio o una reunión, computer symposium, if you want to, una reunión de tecnología, computadoras. this week. Sucedió esta semana And there was shown how much corruption there was in y ellos estaban mostrando cuánta corrupción existe the politics of the United States. en la política de los Estados Unidos. And we know that the George Washington vision has to come someday. Y sabemos que esa visión de George Washington tiene que suceder algún día. But I can see the polarization between the two groups of people. Y yo puedo ver ese conflicto que existe entre esos dos grupos de personas. Glory to the Lord Jesus Christ. Pero la gloria es para el Señor Jesucristo. We want to follow the Lord. Nosotros queremos seguir al Señor. Now, in saying those things, I realize, no, they're not looking for the bride of Christ. But remember, America Ahora, cuando yo digo estas cosas, no estoy diciendo que me refiero a la novia de Cristo. is supposed to be a place prepared Pero la Escritura nos dice que América tiene que ser un lugar preparado for the woman Israel for the week of Daniel. para que esa mujer de Israel venga durante esa semana de Daniel. And you can't help but notice it. There's an awakening that you never heard in the news or anywhere. Y usted no puede evitar escuchar esto. Hay un despertar que está sucediendo y quizás usted no lo escuche en las noticias. Prior to this time here, Quizás ellos no lo muestren antes de que suceda esto aquí en este lugar.
in the next 6 months, Pero en los próximos 6 meses, or whatever time frame that's going to be allowed to take place, o no importa cuánto tiempo eso tome hasta que se cumpla, we could see a clash taking place in the United States. vamos a ver cómo sucede un enfrentamiento allí en los Estados Unidos de América. And like I've mentioned in previous message before, Y como ya he dicho esto antes en otros mensajes anteriores, in Isaiah 63, when we're all looking for that miracle war, allí en Isaías 63, y todos estamos esperando esa guerra milagrosa. but in Isaiah 63, the Lord says, Pero en Isaías 63 el Señor dice, and there was no one to help. y no hubo quien ayudase. The present administration in the United States will not help Israel La administración actual de los Estados Unidos no va a ayudar a Israel any time of a situation. en ninguna circunstancia, bajo ninguna condición. They've been helping the Palestinians and everything else, just Ellos han estado ayudando a los palestinos y a todos los demás. keeping the status quo, which is Ellos simplemente están tratando de mantener una careta. working against God. God wants to bring back his nation Pero Dios va a traer de regreso a su nación. fully into the land. Él los va a establecer completamente allí en la tierra, en su tierra. And God knows all that opposition would be taking place, Y Dios sabe que toda esta oposición tiene que llevarse a cabo. but it would take a particular time Pero esto va a suceder durante un tiempo en particular, that God would have to act donde Dios va a actuar sovereignly with independientemente, sin ayuda de nadie. his angelic beings, like he did in a Y Él va a usar a esos seres angelicales, couple of places back in the Old Testament, así como Él lo hizo en ciertos ejemplos que vemos en el Antiguo Testamento. that the angels slayed more than what the Israelis, these Israelites did in their day. Que el ángel de Jehová fue y mató más enemigos que lo que todos los hijos de Israel mataron juntos. Now, not that we wish to see people slaughter or anything else, Ahora, no estamos diciendo que queremos ver a la gente morir, but if God, the supreme judge of this whole earth, says, I pero si Dios, ese juez supremo de toda la tierra, want them back in the land, si Él ha dicho que Él quiere que esos judíos regresen a su tierra, they're going to be back in the land, entonces ellos van a regresar a esa tierra. no matter, he don't care how much power a nation has, he can Sin importar cuánto poder pueda tener una nación, a Dios no le importa eso. destroy them in no time flat. Él puede ir y destruirlos en tiempo récord And it doesn't have to take a weapon. y ni siquiera tiene que tomar sus armas. Praise the Lord. Gloria a Dios. So as that is on the horizon, Y sabemos que esto se aproxima más adelante. and I'm just going to go a few little things that we've had a Ahora yo el día de hoy simplemente quiero repasar algunas cosas certain thing I was going to look into, but we'll see how it goes this morning. y hay unas cosas más que me gustaría hablar de ellas hoy, pero vamos a ver cómo se mueven las cosas. Since we're only having one service, I mean, Brother Branham preached for 3 hours. Y como solamente tenemos un servicio, y ¿cuántos de ustedes saben? El hermano Branham predicaba por 3 horas. Okay. Muy bien. Okay. Hay algunos comentarios de los hermanos en la audiencia, pero no se escuchan claramente. I know it's just the human feeling that says, you know, you have to more. El hermano dice, sí, es solamente ese sentir humano que le dice a uno que tenemos que, continuemos. We'll just take it, leave it to the Lord this morning. Vamos a dejarle esto al Señor esta mañana. The devil likes to put out Iran's going to have a nuclear weapon, and then Al diablo le gusta engrandecerse o hacerse ver más de lo que él es. Estaba escuchando comentarios que dicen que Irán ya tiene el poder de bombas nucleares somehow they're going to use it on Israel. y que de alguna manera ellos lo van a usar sobre Israel. No, No, that I have to say
Thus saith the Lord, that's impossible Eso tengo que decirlo esta mañana. Esto es así, dice el Señor. Ellos no pueden hacer eso, es imposible. because there's no irradiated nuclear land that God's going to bring his people to. Porque sabemos que no va a existir una tierra donde Dios va a llevar a los judíos si está llena de radiación. It's a scaregoat. It Eso simplemente es para engrandecerse, ve, el diablo quiere asustar. flares up the things in the Middle East. Eso simplemente está causando que las cosas se calienten más allá en el Medio Oriente. But the real danger now, it's Ahora, el verdadero peligro not so much the nuclear part, no se trata de esa parte nuclear que ellos tienen, but now technology has moved along so much pero la tecnología ha avanzado tanto that with these drones, not just one drone now, que con estos drones que hay, y no me refiero solamente a uno de ellos, they can send 100 drones ahora lo que ellos pueden hacer es enviar 100 drones talking to each other and invade. y ellos se están comunicando el uno con el otro y tienen el poder de invadir. And they can be launched because they're not overly too big. They can be launched Y ellos pueden ser enviados, porque no son muy grandes, pueden ser enviados anywhere in these proxies around Israel. de estos lugares alrededor de Israel. And before Israel could act, Y antes de que Israel pueda actuar, she'd be defeated. ella sería derrotada. But the God of heaven Pero el Dios de los cielos, knows their plan. Él conoce sus planes. That's why it's building up. Por eso es que todo esto se está juntando, aglomerando. The picture's there for it to happen. La fotografía está allí, lista para que suceda. And if that picture's there for it to happen, Y si esa fotografía está allí lista para suceder, then the cumplirse, bride of Jesus Christ is also getting to the place where God entonces la novia de Jesucristo también está llegando a un lugar donde Dios is going to act on her behalf va a tener que actuar a favor de ella in the hour that we live in. en esta hora en la que vivimos. And praise the Lord. Y gloria a Dios. Don't ask me to preach on that Sunday when that war starts. No me pida usted que yo me pare a predicar ese domingo cuando esa guerra comience. I'll be busy watching, see what's taking place. Yo voy a estar ocupado viendo qué está sucediendo. And I'm sure you will be doing the same thing Y too. yo estoy seguro que usted va a estar haciendo la misma cosa. And we'll be rejoicing because we know that Y nos vamos a estar regocijando. now time is really short. Porque entonces ahí ya sabemos que el tiempo está demasiado corto. Having that being said, Ahora, habiendo dicho eso, there's a scripture that sort of came to mind last week. hay una escritura que me vino a la mente la semana pasada. It talks about how a judge that there was an unjust judge and so forth, and I will Habla acerca de un juez que era injusto. talks about the God talking about I will speedily avenge, and nevertheless the Son of Man shall come and find faith on earth. His verse. Y luego el hermano está leyendo de Lucas 18, versículo 8, dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo de Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 8. Nevertheless, when the Son of Man cometh, Pero cuando venga el Hijo del Hombre, shall he find faith on the earth? ¿hallará fe en la tierra? What kind of faith? ¿Qué tipo de fe? The Baptist faith? ¿La fe bautista? They're using the word. Ellos están usando la palabra. The Pentecostal faith? ¿La fe pentecostal? They use the word. Ellos usan la palabra. The followers of Brother Branham? ¿O los seguidores del hermano Branham? They're following the word. Ellos están siguiendo la palabra. And the followers of Brother Jackson? Y los seguidores del hermano Jackson. They all say they have faith. Todos ellos dicen tener fe. My, there's going to be a great big number going up in the rapture if we Oh, Dios santo, entonces va a haber un gran número de personas yéndose en el rapto. look at it in that respect. That Si lo vemos de esa manera, because they just believe that they have faith, porque ellos simplemente creen tener fe, that they're all going up in the rapture. que todos ellos se van a ir en el rapto. This faith Esta fe
is something that God has in the last couple of years. Es algo que Dios ha dado en los últimos par de años. I felt impressed Yo tuve una impresión to look to the depth what really is faith. para entrar más en profundidad y ver qué realmente es la fe. And you can't have it a more simpler example Y usted no puede recibir un ejemplo más simple than in the days of Noah. que en los días de Noé. Noah had faith, and yeah, we read it, yeah, the Noé tuvo fe y sí, lo hemos leído. words in the Bible. Hemos leído esas palabras en la Biblia. There's more to it than just what you read with your physical eyes. Pero allí hay más de lo que usted simplemente puede leer con sus ojos físicos. God Dios spoke. habló. God spoke. Dios habló. There was an original seed. Él dijo que había una semilla original. It was a revelated seed word that was given to Noah. Fue una semilla de palabra reveladora que le fue dada a Noé. And Noah, because he was a seed, Y Noé, porque él era una semilla, responded to it. él respondió a eso. And God, just on that fact, says, Y Dios, simplemente por el hecho de que Noé respondió, I'm happy. él dijo, yo estoy feliz. Noah, you're a righteous man. Noé, tú eres un hombre justo, Because you believe what I spoke to you in your day. porque tú has creído lo que te he hablado en tu día. So it's not just, oh, I believe in God's word and I have faith. Entonces no se trata de decir, oh, yo creo en la palabra de Dios, yo tengo fe. That's human faith. That's the letter of the word. Esa es fe humana, esa es la letra de la palabra. And that won't bring you nowhere. Y eso no le va a llevar a usted a ningún lado. Every generation, Cada generación, whether it's Noah, Moses, Elijah, ya sea que se trate de Noé, de Moisés, de Elías, Daniel, Daniel and Paul, o de Pablo, and Peter in their day, en el día de Pedro, even in the days of Brother Branham, aún en los días del hermano Branham, there was a living word like it allí se encontraba una palabra viva, was in Noah así como sucedió en el tiempo de Noé, that they had to capture by, if those that have the Spirit of God would capture it y aquellos que tenían el Espíritu de Dios la iban a recibir, and would embrace it and love it, and it would y ellos la iban a amar, la iban a atesorar, cause it to be on fire. Now, y eso iba a causar que ellos ardieran en fuego. God says He's a flame of fire. ¿Qué acaso la Biblia no dice que Dios es una llama de fuego? Reading just a letter of the word, there's no fire. Y al estar leyendo simplemente la letra de la palabra, allí no hay ningún fuego. It's like what Brother Brown said, Brother Governor said. Es como lo que dijo el hermano Branham y lo que predicó el hermano Govender. You can take a picture of a flame, Usted puede tomar una fotografía de algún fuego, but it ain't going to cause no fire. pero eso no va a venir a encender un fuego más grande. And remember what you did. O puede tomar usted la fotografía de una llamarada y eso no va a hacer que ningún fuego comience a arder. Of where you went or how you seen it. Y no importa de qué manera usted lo ve o cómo piense que eso sea, But it's not alive. nada de eso está vivo. So when he's talking about when he cometh, he finds faith on earth. Y luego continúa leyendo el hermano, entonces dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? He wants to look at the same faith that was in Jesus Christ. He Ve, él viene buscando esa misma fe que se encontraba en Jesucristo, was the original seed. el cual era la semilla original. He didn't speak, well, now we're going to, yes, he did take the Bible and wrote the scripture when he went into the Jewish temple when he was Ahora Jesús no tomó la Biblia y bueno, él sí la tomó cuando entró allí a ese templo, a ese lugar donde se congregaban los judíos. young. But he spoke a direct word that God was giving him. Pero él habló una palabra directa que provenía de Dios. It was alive. Era una palabra viva. And by speaking a living word, Y cuando él estaba hablando esa palabra viva, that fire either burns some one way or ese fuego empieza a arder de alguna manera. burns some the other way. Y en algunos arde de una manera y en otros de otra.
Some people burn against it, and some Hay personas que se están ardiendo en contra de ese fuego, people are rejoicing what y hay personas que empiezan a arder por un regocijo que viene en ellos, was spoken. por las cosas que fueron habladas. All the word that Jesus spoke in his life, Todas esas palabras que Jesús habló durante su vida, we have in the Gospels. las tenemos allí en los evangelios. But every word that he spoke Pero cada palabra que él habló was not made alive like I'm using Noah as an example. no fue hecha viva, así como la palabra que le fue dada a Noé en su tiempo. The 3 watches, he spoke that in Luke chapter 12, in Él habló de esas 3 vigilias en Lucas 12 Luke chapter 19. y en Lucas 19. But that was yes, a word from God. Y sí, fue una palabra de parte de Dios. But remember, I've been Pero recuerden, listening to a bit of Brother Branham. he estado escuchando un poco de los mensajes del hermano Branham. He had some things in his day. Él recibió ciertas cosas en su día, He went right to the source. que él fue directamente a la fuente de eso. If you can really understand what he was saying. Si usted realmente pone atención y entiende de lo que él estaba hablando. He's talking about man today. Él estaba hablando acerca de los hombres en este día. They know what God said in the past. They're expert on that. Él dijo, los hombres saben lo que Dios hizo en el pasado, ellos son unos expertos en eso. Oh, they know what God's going to do in the future. Ellos saben lo que Dios va a hacer en el futuro, But they can't see pero no pueden ver their day. su día. As a matter of fact, there's scripture that shows that out. Y ahora, para mostrarles la escritura que nos muestra eso, I can find it right quick where I've got too many notes. si la puedo encontrar bastante rápido, tengo muchas notas aquí. It says the stork knows its time. Habla acerca de que la cigüeña conoce su tiempo, It knows its season. conoce su temporada. Why? ¿Por qué? Just because the stork, they don't read, I know. Es simplemente porque la cigüeña, bueno, yo sé que ellas no saben leer. They didn't read it somewhere. No fue como que ellas fueron y leyeron eso en algún lado. But when the time is right, there's an impression saying, Pero cuando el tiempo es el correcto, viene una impresión sobre ellas. we're in the summer season. Y ellas dicen, ya estamos en la temporada del verano. We're in the fall season. Estamos en la temporada del otoño. The plants that grow, they know that they're in the fall season. The fruit is to come. Aún las plantas que crecen, ellas saben que están en la temporada del otoño. Saben de los frutos que ellas dan y todo. And so Jesus, yes, he sowed the word, Y sí, Jesús, Él vino y plantó esa palabra. but some of the words he spoke in 33 AD Pero muchas de esas palabras que Él habló, o algunas que Él habló en el año 33, lay dormant till ellas han permanecido dormidas the hour that God takes his anointed spirit hasta el tiempo en cuanto Dios viene y toma esa unción de su espíritu and activates that on ground. y viene y activa esas palabras aquí en la tierra. It becomes a joy. Eso se convierte en un gozo, It becomes like Luther, así como Lutero. that pearl of great price. I'm sure he Dice esa perla de gran precio. rejoiced, the just shall live by faith. Yo estoy seguro que él se regocijó cuando él vio que el justo viviría por la fe. In other words, Luther got to see En otras palabras, Lutero pudo ver what faith was, de qué se trataba la fe how it worked in Noah. y pudo darse cuenta cómo eso funcionó en el tiempo de Noé. And that's why he was so adamant. He Por eso es que él estaba tan decidido. even fought against the Pope. Él aún fue en contra del Papa. Put 95 theses on the Gutenberg door in Germany. Él puso esas 95 tesis en la puerta de esa iglesia en Gettysburg, en Alemania. Good thing the German king was on his side, because otherwise they would Fue una cosa buena de que el rey de Alemania estaba de parte de Lutero, si no de otra manera, have had him crucified too. el Papa lo hubiera crucificado también. But it was alive, and that
Pero ve, eso estaba vivo dentro de él. That living word, Esa palabra viva. God's just is not going to say, well, I'm going to just use that one there and that's all I'm going to use. Dios no está diciendo, oh, solamente voy a usar a aquel que está solamente allí y eso es lo único que voy a usar. As he brings a living word through No, cuando Él trae esa palabra viva whatever vessel he's using, y Él se la da a esa vasija, a quien quiera que Él esté usando, that spreads to other true seeds. And when eso va y se esparce con otras verdaderas semillas. they catch the revelation, Aquellas que pueden obtener, entender esa revelación, la aceptan. they become alive. Entonces eso se vuelve algo vivo. Like the music this morning when we started. Así como los cantos, las alabanzas de esta mañana cuando comenzamos. I think some people were coming alive. Yo pude ver cómo algunas personas estaban comenzando sí, a vivir o a hacerse más avivados. I think we all felt, Lord, keep building it up till that spirit moves. Y yo creo que todos teníamos un sentir, decir, Señor, continúa con esto hasta que esto arda más. I might even would let the Lord go till the place we're all slain in the spirit. Ve, algunas veces yo he dejado que eso continúe hasta que el Espíritu de Dios comienza a moverse más y más. Don't you? Wouldn't that be great? ¿No le gustaría a usted algo así? But there's a limit and a time frame for that. Pero tenemos un límite y hay un tiempo para eso. All right. So now he says, will I find faith when he returns? Entonces aquí la palabra dice, ¿hallará fe cuando Él regrese? ¿Hallará fe en la tierra? Will he find faith ¿Hallará Él fe when that seventh seal is broke? cuando ese séptimo sello se ha roto? A living faith. ¿Una fe viva? Well, one can argue and say, well, Quizás alguien pueda discutir y decir, I've got a living faith. yo tengo una fe viva. I believe everything Brother Branham said about those revelation of those 6 seals. Yo creo en esas revelaciones que el hermano Branham habló acerca de esos 6 sellos. When God anoints his word for Cuando Dios viene y unge su a palabra period of time, por un periodo de tiempo, that anointing is on there that puts people on flame and on. esa unción viene y motiva a las personas para que ardan en fuego On fire and hunger and everything else with it. y tengan hambre y sed y todo lo que viene con eso. But there's a space of time after a Pero hay un periodo de tiempo while, then God moves on, y después de cierto tiempo Dios se mueve and what was on fire now becomes the letter of the word. Oh, y lo que estaba ardiendo en fuego se convierte simplemente en la letra de la palabra. you shouldn't speak about what Brother Branham in that way. Oh, hermano, usted no debe de hablar de esa manera de lo que el hermano Branham trajo en aquel tiempo. Well, let me put it to you this way. Bueno, déjese lo digo de esta manera. When Brother Branham was on ground, Cuando el hermano Branham estaba sobre la tierra, when he preached that first seal, cuando él predicó de ese primer sello, people wanted telephone hookups. la persona se empezó a conectar por las líneas de teléfono. People were lined up outside the door. Las personas empezaron a hacer una línea tan larga y afuera de la puerta. And then we've had some few hot days. Y luego allí hubo unos días bastante calurosos. People didn't care how hot it was. A las personas no le importó qué tan caliente estaba ese día. They wanted to get in there and they were hungry to hear Ellos querían entrar ahí, ellos tenían un hambre de escuchar. every little tidbit that God would use that prophet for. Ellos querían escuchar cada pequeña palabra para la que Dios estaba usando, a ese profeta. Not that it's the prophet, but the word of God, but that would No que se trataba del profeta, pero era la palabra de Dios be revealed. que estaba siendo revelada. There was a hunger. Había un hambre ahí. It caused people to move. Eso causó que las personas se movieran. It's just not another exciting Sunday sermon. No solamente era otro sermón excitante del domingo. Sure, we can preach an exciting sermon, but that's Sí, nosotros aquí podemos predicar unos sermones bastante emocionantes, excitement is not revelation. pero la emoción no es It's revelación. not the fire of God. Ese no es el fuego de Dios.
That's the counterfeit. Eso es lo que es falso. But now, as that took place in that hour, Ahora, eso se llevó a cabo en aquel tiempo. let's say next month is, I'd say here in Moncton, we're going to preach on those 6 seals just like Brother Branham did. Digamos que el próximo mes, yo hago un anuncio y digo, el próximo mes aquí en Moncton vamos a predicar acerca de esos 6 sellos de los que predicó el hermano Branham. That is what God has shown. Eso es lo que Dios nos ha mostrado. You think you're going to get a crowd lined out of the door? ¿Usted cree que aquí va a haber un montón de personas alineándose para entrar en la puerta? They won't even think about a second twice. Ellos ni siquiera le van a poner le van a dar un segundo de atención a eso. No, I got better things to do. I got this to do. Oh, no, yo tengo cosas mejores que hacer. And I got there to go. Tengo que ir aquí, tengo que hacer allá. Why wouldn't it cause the attraction as it did in that day? Porque eso no causa el mismo efecto que lo que causó tiempo atrás. Because in that day the anointing was on it. Porque en aquel tiempo la unción estaba sobre esa palabra. And when Jesus says, when I come, will I find faith on earth? Will Entonces Jesús está diciendo aquí, cuando yo regrese, ¿hallaré fe sobre la tierra? I find a living, breathing, fired up faith? ¿Voy a encontrar una fe viva, ardiendo? And the firing of that faith that's on fire now, Y el fuego de esa fe que está ardiendo ahora it's what's in this third watch. es lo que se encuentra en esta tercera vigilia. And it too has a time limit. Y eso también tiene un límite de tiempo. Because when God has pulled in all those that's going to see this third watch, Porque una vez que Dios haya traído a todos aquellos que deben de ver esta tercera vigilia, that door's going to close. esa puerta se va a cerrar. Just like the door through the Branham movement was closed when Brother Jackson came on the scene. Así como la puerta para el movimiento Branham se cerró cuando el hermano Jackson vino a la escena. And the same when Brother Jackson left the scene now in this Y así cuando el hermano Jackson, lo mismo sucedió cuando él partió de la escena. third watch, the door's being closed through the Branham movement. Y así en esta tercera vigilia, la puerta se le está haciendo cerrada, así como se le cerró a los del movimiento Branham. That only wants to look what Brother Branham brought Ellos solamente quieren ver lo que el hermano Branham trajo and things like that. y cosas así. It's pitiful. ¿Ve? Es lamentable. They need eyes to see. Ellos necesitan ojos para poder ver. When the scripture talks about in Revelation chapter 2, Allí nos habla la escritura en Apocalipsis capítulo 2. and they left their first love, Dice que habían dejado ellos su primer amor. they didn't say, well, here's the word of God. I mean, Ellos no estaban diciendo, oh, bueno, aquí está la palabra de Dios. next Sunday we'll just, El próximo domingo aún la vamos a tener, usted sabe. They left their love of receiving something fresh from the Lord. No, ellos dejaron ese amor de recibir algo fresco de parte de Dios. Now, in that first church age, Ahora, en esa primera edad de la iglesia, yes, by the time that was taking place in their midst, sí, para el tiempo cuando todo esto se había llevado a cabo en sus medios, the Apostle John was more likely off the scene. el apóstol Pablo ya para ese tiempo ya no estaba en la escena. And so they were left with, because they were attacked by Satan so much, Y porque ellos habían sido atacados por Satanás tan fuertemente, then their love did get cool. They were entonces su amor se había enfriado. more concentrated on fighting the enemy Ellos estaban más concentrados en pelear con el enemigo than, Lord, you have something for our day. But que en buscar y decir, Señor, tienes algo más para nosotros en este día. Lord knew that down through the grace age, that truth would take it down. Y el Señor Dios sabía que esa verdad a través del tiempo iba a disminuir. Downwards place. Iba a tener que llegar a cierto nivel, un poco más bajo. But when God anoints a word, Pero cuando Dios viene y unge una palabra, how many, I got to get back to that word. y es mejor que yo regrese a esa palabra, That word faith. esa palabra fe. How many see a new vision and understanding? ¿Cuántos de ustedes recibieron una nueva visión y un nuevo entendimiento? Faith is a fresh, revelated
word of God that que la fe es esa palabra fresca, revelada de Dios, God speaks in your day, la cual Dios habla durante su día. and He's holding you and me responsible to respond to that word at Y Él nos está haciendo responsables a usted y a mí para que respondamos a esa palabra fresca, that time. esa palabra para nuestra hora, de ese tiempo donde Dios la da. Oh, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. And He chose, and it's not a secret to Him. Y ve, para Él esto no es un secreto. When we look in the mind of God, way Si nosotros pudiéramos ver en la mente de Dios, in eternity past, allá en ese tiempo de la eternidad, cuando no existía el tiempo, He planned it all. He Él lo planeó todo. had all His word back then. Él ya tenía toda su palabra desde ese tiempo. But He saw in the course of time, Pero Él miró que a través del curso del tiempo, especially in 2021, especialmente en este año 2021, and He, the great eternal Spirit, y Él, ese gran Espíritu eterno, wanted to activate this third watch quería activar esta tercera vigilia and everything that pertains in it. y todas las cosas que conllevan con la vigilia. It just was not going to follow the air, goes on the radio stations and things like that. Sí, eso no significa que Él iba a meterse allí en el aire, en las estaciones de radio. There would be a people that it would strike them. No, pero iba a haber un grupo de personas que iba a estar anhelando eso, recibirlo. They would wake up to it. Ellos iban a despertar a esa palabra. It would cause an excitement, Eso iba a causar una emoción, a thrill. El hermano usa una palabra, en inglés es thrill, es más o menos como un estremecimiento. That don't mean you're going 7 days a week. Hallelujah, praise the Lord. Well, Y eso no significa que usted va a estar ahí 7 días a la semana diciendo, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor. on the way to glory. Yo voy de camino a la gloria. Now you can have your trials and tests, No, usted va a tener sus pruebas y tribulaciones. but there's that assurance. Pero dentro de usted está de esa aseguranza, There's that picture está esa fotografía that's made real clear. que le está siendo mostrada claramente. It's just like a child. Es como un niño pequeño. You say, well, the moon's made of green cheese. When Usted le dice, bueno, la luna está hecha de queso verde. you find out it's not, Y una vez que ellos se enteran de que no es así, oh my. oh Dios. All right, Muy bien. getting started. Ve, apenas estoy comenzando. Now, because the Baptists, Ahora, por causa de los bautistas, the Methodists, los metodistas, the Pentecostals, los pentecostales, the Branham movement, los del movimiento Branham, and even the Jackson movement, aún los del movimiento Jackson, they say they're saved. ellos dicen que son salvos. Well, if you are saved and a genuine child of God, Entonces, si usted es realmente salvo y es un verdadero hijo de Dios, you would see your hour. usted va a poder ver esta hora. The fact that they don't see their hour, Y el hecho de que ellos no pueden ver su hora, could this message be preached in a Pentecostal church? ¿acaso este mensaje pudiese ser predicado en una iglesia pentecostal? In Brother Branham's church? ¿O en una iglesia del hermano Branham? Or even in a lot of Brother Jackson's church? ¿O aún en muchas de las iglesias del hermano Branham? No. No. Now, Ahora, oh, well, are you sending all those people to hell? No. oh hermano, entonces usted está enviando al infierno a todas esas personas? No. No. God can change anyone at any time. Dios puede cambiar a cualquier persona en un instante. But if we arrive Pero si nosotros llegamos when that seventh seal is broke, a ese tiempo del séptimo sello, cuando sea roto, then I can say definitely they're not going in. entonces yo con toda certeza les puedo decir, ellos no van a entrar. They're not part of the bride of Jesus Christ. Y ellos no eran parte de la novia de Jesucristo. Now, whether some of them be white robes, that's in the hands of God. Ahora, algunos de ellos van a llegar a ser vestiduras blancas. Bueno, eso está en las manos de Dios.
But I'd have to say, when this time arrives right here, Pero yo tengo que decirles, cuando este tiempo se cumpla aquí, y el hermano apunta al séptimo sello, if they have not seen their hour, like si ellos no han visto cuál es su hora, the stork knows its time, así como la cigüeña reconoce su hora, su tiempo, and so forth, there's a time and a season for así también hay un tiempo, una temporada the Word of God. And if para la palabra de Dios. they don't recognize it, Y si ellos no la reconocen, then they have been blinded. entonces ellos han sido cegados. And you talk about, well, we're not blinded. We have Y luego ellos dicen, oh, nosotros no hemos sido cegados. Brother Branham's message. We Nosotros tenemos el mensaje del hermano have Branham Brother Jackson's message. y tenemos el mensaje del hermano Jackson. We read the Bible and we're not. Nosotros leemos la Biblia y todo eso. No, you're not blinded to the letter of the Word, No, ustedes no han sido cegados a la letra de la palabra, but you're definitely blinded to the revelated Word of your day. pero sí han sido cegados a esa palabra revelada para su día. And when that happens, Y cuando eso sucede, you will only stay where the letter of the Word that you understand. usted solamente se queda con la letra de la palabra que usted puede entender. You'll never go forward. Y usted no va a poder avanzar hacia adelante. That's why the Pentecostal never come into the message of Brother Branham. Por eso es que los pentecostales no pueden entrar y aceptar el mensaje del hermano Branham. Or the people that follow Brother Branham into the message of Brother Jackson. O por eso lo mismo sucede con los seguidores del hermano Branham. Ellos no pueden aceptar el mensaje del hermano Jackson. And neither it's also the same in this hour. Y lo mismo está sucediendo en esta hora. Now, I know keep going over these things from, Ahora yo sé que continúo hablando de estas cosas, but to me, it's wonderful that God has shown these things about these three watches. pero para mí es algo hermoso lo que Dios ha hecho, que Él nos ha mostrado acerca de estas 3 vigilias. But what's more wonderful Pero lo que es aún más hermoso is it's the simple word, faith. es esa palabra tan simple, fe. To me, I heard when I was young, well, when I was Catholic, Para mí, cuando yo era joven, bueno, yo era católico they don't use that word faith. y ellos rara vez usaban esa palabra fe. So when I got saved and Entonces, cuando yo fui salvo, the faith, righteousness, yo empecé a escuchar estas palabras, fe, justicia. the words that I wasn't accustomed to. Esas eran palabras a las cuales yo no estaba acostumbrado. I could read it. I could look at it in a dictionary Yo podía leerlas, podía mirarlas en el diccionario or the Bible dictionary, and o en el diccionario de la it had Biblia, a certain aspect to it. y a ellas había cierto aspecto acerca de esas palabras. But until the Spirit of God takes that word and Pero hasta que el Espíritu de Dios viene y toma esa palabra now makes it real, y la hace verdadera, real, faith is only what God gives, takes His word and makes that alive. entonces fe es aquello que Dios toma esa palabra y la hace viva en usted. And it's something in your day, and because Y eso es algo en su día. He does that, He calls you righteous. Y porque Él viene y hace eso, Él lo llama a usted justo. Does that give you a license to do whatever you want with your life? ¿Acaso eso le da a usted una licencia para ir a hacer cualquier cosa que usted quiera con su vida? No, if you're a child of God, you No, si usted es un hijo de Dios, not want to do all those other things that the things of the world is usted no va a querer ir a hacer esas cosas malvadas que hay en el mundo, doing. esas cosas que el mundo está haciendo. But here's the other part. Ahora, esta es la otra parte. Just like the Pharisees Así como esos fariseos that didn't take heed que no tomaron aviso, no escucharon el aviso. to the fresh word in their day, Ellos no escucharon esa palabra fresca para su día. yet some of them would live just as holy or holier than some of the people today. Y muchos de ellos vivían de una manera más santa que muchas personas el día de hoy. But what Jesus
Yes, it was the Spirit of God in Christ that knew what they were like. Y sí, Jesús ahora era el Espíritu de Dios dentro de Jesús, mostrándole de qué manera eran ellos, esos fariseos, cómo vivían y todo. And he spoke to them, he says, because Y cuando Él les habló, les dijo, you reject the words that I speak, and porque ustedes han rechazado las palabras que yo les he hablado, actually the word he was speaking was the Heavenly Father, y esas palabras que Jesús estaba hablando provenían del Padre Celestial. was like Moses told them that God would raise one Así como Moisés les había dicho que Él levantaría uno, that would be one that God would use y sería uno a quien Dios iba a escoger, in a mighty way. y lo usaría de una manera tremenda. A special prophet, but he was more than a prophet because Y iba a ser un profeta muy especial, y ya sabemos que Jesús era más que un profeta, he was God's only begotten Son. porque Él era el Hijo unigénito de Dios. And he tells them, because you disbelieve, Y Él les dijo, porque ustedes no han creído, your sin remains. su pecado permanece. He wasn't pointing to them how they didn't clean the dishes right, Él no estaba refiriéndose a cómo era que esos fariseos no habían limpiado los vasos y platos de la manera correcta, or the celebration right. o cómo no habían realizado una celebración de la manera correcta. He's talking about the very source, what happened Él estaba hablando de esa fuente. ¿Qué fue lo que sucedió? to Cain in the Garden of Eden. Fue lo mismo que le sucedió a Caín y Abel en el jardín del Edén. That's the sin of unbelief. Ese fue el pecado de incredulidad para Caín. There is no pardon for it. Y no había ya más un perdón para ese pecado. Every manner of sin will be pardoned to mankind. Todo pecado le será perdonado a los hombres. But he who speaks or rejects the word of their day, Pero aquel que habla en contra o rechaza esa palabra para su día, then the sin of unbelief hangs over you. entonces el pecado de incredulidad está sobre sus cabezas. You can claim to be as holy as you want, as righteous as you want, Ustedes pueden proclamar ser tan santos como ningún otro y ser tan justos como ningún otro. and in your eyes you may be going about the right way and so forth. Y delante de sus ojos quizás ustedes crean que están yendo de la manera correcta. But as far as God's word is concerned, because there's coming a day Pero en cuanto a lo que Dios concierne y su palabra, la manera que Dios ha establecido, when a judgment does come, cuando ese juicio realmente venga, you'll say, I had a word in your day. Él le va a decir a usted, yo tuve una palabra fresca en tu día. And the reason that you're cut off in unbelief because you rejected it. Y la razón por la que tú fuiste atrapado en incredulidad fue porque tú rechazaste esa palabra. I didn't cut you off 10 seconds after it was brought forth. Yo no te corté 10 segundos después de que esa palabra fue dada. But he gave them a space of time. Pero Él les ha dado un periodo de tiempo. And just like in the parable of Israel, Así como en esa parábola de Israel. he gave for the fig tree, Para esa higuera, ese árbol de higos, representing the nation that was there in Israel in the que estaba representando a esa nación, allí en Israel. land at that hour. Era la tierra de aquel tiempo. He gave them a space of 3.5 years. Él les dio un periodo de tiempo de 3 o 3 años y medio. If not, cut it down. Y dice ahí, si no produce fruto, córtala. Well, that was to Israel there. Bueno, eso se refería al tiempo allá atrás. But remember in the book of Revelation, Pero recuerden lo que dice ahí en el libro de Apocalipsis. I think it's around chapter 3 in that area, Creo que está alrededor del capítulo 3, más o menos. about the woman Jezebel. Habla de esa mujer Jezabel. He says, I didn't condemn you the minute you started. Él le dijo, yo no te condené en el minuto en que comenzaste a hacer maldad, I gave you space to turn around pero yo te di tiempo para que te volvieses del mal camino. because he's a just God. Ve, Él es un Dios justo.
Well, praise the Lord. I'm Bueno, glad he is. gloria a Dios, estoy agradecido con Dios porque Él es un Dios justo. And then, if you want to, let me, as a pointer, we can go to Revelation chapter 2, verse 2. Ahora, si usted quiere, podemos ir para allá. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2. Oops, wrong one. Oh, esa fue la equivocada, perdón. There. Aquí. Revelation chapter 2, Apocalipsis capítulo 2, verse 2. versículo 2. Now he's speaking to that church, Ahora, cuando Él estaba hablando a esta iglesia, but what befalls that church in that hour pero lo que, lo que aplicaba para aquella iglesia en aquella hora, befalls to every church down through after that. aplica a cada iglesia que ha venido después de eso. Says, I know thy works. Dice, yo conozco tus obras. Were they working for the Lord? ¿Estaban ellos trabajando para el Señor? Sure they was. Sí, ciertamente lo estaban haciendo. Even keeping the letter of the word. Ellos aún guardaban la letra de la palabra. And thy patient, and how thou cannot bear them which are evil. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. While evil and righteousness can't get along. Ve, la maldad y la justicia no pueden estar bien la una con la otra. And thou hast tried them which say they are apostles. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Now here's a good one. Ahora, aquí les va una buena. How did they try them ¿Cómo fue que ellos los probaron? that say they were apostles? A aquellos que se decían apóstoles. I didn't like the way he preached. He preached something I didn't like. Oh, no me predicó la manera, no me gustó, perdón, la manera en que él predicó. That's not how it happened. Ve, ellos no hicieron eso, así no fue como los probaron. They tried them. Well, every denomination said, we tried false apostles. Ve, ellos los probaron. Ahora, yo sé que cada denominación ha dicho, oh, nosotros hemos probado a los falsos apóstoles. By the word. Even the Lo hemos hecho a través de la palabra. Baptists are using that very same scripture. Aún los bautistas el día de hoy están usando esa misma escritura. They tried them with the fresh anointed word of their hour. Ellos los probaron al usar esa palabra fresca, ungida para su tiempo, That they didn't fit the bill. de que ellos no encajaban con esa palabra. Now that excludes a whole lot of different denominations in the world, doesn't it? Ahora, eso haría a un lado a un montón de denominaciones en el mundo, ¿o no? So if God is going to, in their hour, they had to try of the false apostle that was bringing false things. Entonces, si ellos en aquel tiempo tenían que probar a esos falsos apóstoles que estaban trayendo falsas revelaciones, By the fresh word that they did carry in their day. y ellos lo hicieron a través de esa palabra fresca que ellos llevaban en ellos en aquel día. That's how they could tell that the apostle was false. Así es como ellos podían saber si ese apóstol era falso. And they are not, and has found them liars. Y luego dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Now, it's not somebody's telling fibs and liars in that way. They've been Ahora, eso no se refiere a que alguien estaba yendo por ahí diciendo mentiras de una u otra cosa. lying on what they were claiming to be the truth. No, ellos estaban siendo mentirosos en lo que ellos proclamaban ser la verdad. In other words, the test En otras palabras, la prueba of false apostle, de aquellos falsos apóstoles, wherever you want to put it, down through the grace age, en cualquier parte donde usted lo quiera aplicar esto durante el tiempo de la gracia, the test of proving what's true and what's false en la prueba que muestra lo que es verdadero y lo que es falso, is by the revelation of the hour, the fresh word. es a través de esa revelación de la hora, esa revelación fresca.
Because on the other side, they'll say, well, no, they are false apostles. Porque si usted miraba aquella situación, ellos dicen, los falsos apóstoles dicen, no, aquellos también son falsos, aquellos son los falsos. They don't even have a word to discredit the true revelation. Y ellos ni siquiera tienen una palabra para desacreditar a la verdadera revelación. It's like in this hour. Es como en esta hora. Which of those that are claiming, they don't claim it, they just like, well, there's false apostle there, hope they include Moncton in it, you know what I mean? ¿Ve? ¿Y cuántos de aquellos que están proclamando? Bueno, en realidad no lo están proclamando, ellos simplemente hacen comentarios y dicen, oh sí, todos aquellos falsos apóstoles, y ellos están incluyendo a la iglesia de Moncton ahí. We're going to expose you. Ellos dicen, los vamos a exponer. If you claim that that's false, Ahora yo les voy a decir, si ustedes están proclamando que eso es falso, and some of you can't take the Bible, y muchos o algunos de ustedes ni siquiera pueden tomar una Biblia and blow it all to pieces, para desacreditar lo que se predica aquí, then it shows you are that false one. entonces eso muestra que ustedes son los falsos. There's no two ways about it. No hay manera alguna de que los dos estén correctos. It's just like what's happening in the American election. Es como lo que está sucediendo con esas elecciones de los Estados Unidos. They're saying there's no fraud. Ellos están diciendo, no hubo ningún fraude. Better watch it because YouTube might be watching. Es mejor que tenga cuidado con lo que digo porque quizás YouTube esté escuchando. I'm just using this as an expression. Ahora, yo solamente estoy diciendo esto como una expresión. There's nothing to see. No hay nada que ver aquí. Okay. Muy bien. Then the people that are saying, well, okay, we kind of can't believe that. Hay personas diciendo, bueno, nosotros en realidad no creemos eso. Well, let's have a real look at it. Bueno, vamos entonces a mirar verdaderamente a los números. Oh, no, we don't want you to look. Oh, no, nosotros no queremos que ustedes miren a los números. Because they don't have the goods, or don't dare to see the goods that would actually expose them. It's Porque ellos no quieren que el otro partido vea realmente las cosas que sucedieron ahí, porque eso los expondría a ellos. like the false people are saying, well, there's all kinds of false prophets out of there. O ellos serían expuestos, así como esos falsos profetas que están diciendo sus cosas falsas. And if you put them on the hot seat, Y si usted los pone allí en esa silla para ser examinados, oh, we're talking about Jimmy Swagger, we're talking about this and that and the other. ellos dicen, no, nosotros nos referimos a otros falsos como Jimmy Swagger y aquel y otro. They try to cover themselves. Ellos tratan de cubrirse a sí mismos. They weren't preaching that while Brother Jackson was alive Ellos no estaban predicando ciertas cosas cuando el hermano Jackson estaba vivo. in that manner, weren't they? Ellos no estaban predicando de esa manera, ¿o sí? Oh, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. All right, Muy bien, we're going to go on a little bit more. vamos a continuar un poco más. And so they expose false prophet by the anointed, revelated message of their hour. Entonces ellos expusieron abiertamente a esos falsos profetas a través de esa palabra fresca revelada, ungida de Dios para su tiempo. That's why just saying, well, we tried them, Por eso cuando dice aquí, los has probado, does not work by the different churches, because each church can crow the same thing. y eso no funciona de esa manera para esas otras iglesias, ¿ve? Porque cualquier iglesia puede proclamar esto. Does that make it real? ¿Acaso eso lo hace algo real en sus vidas? No. No. Now, since whatever hour if you're looking at it, whatever hour is the believer. Now we're looking in here. Ahora, si usted se pone a mirar a cualquier hora del tiempo, y ahora estamos hablando de este tiempo actual, el hoy, At this time,
en este tiempo, in this third watch. en esta tercera vigilia. Well, some say, what is this third watch? Quizás alguien se pregunte y diga, bueno, ¿qué es esta tercera vigilia? Well, in Matthew 24:13, Bueno, ahí en Mateo 24:13, when Jesus was speaking about the time frame cuando Jesús estaba hablando del tiempo, here in this last generation, in that estaba hablando de esta última generación, seven church age, acerca de esta última edad de la iglesia. he told them, watch, that's your first watch. Él les dijo, velad, ve, esa es la primera vigilia. He didn't say, well, watch that you get all revelation, that you live right. Él no dijo, estad velando para que ustedes reciban todas las revelaciones, para que ustedes vivan una vida correcta, Make sure you're doing all these things right. para que ustedes estén velando de hacer todas estas cosas correctamente. He says, watch concerning his coming. Él les dijo, velad. Eso se refería a lo concerniente a su venida. Now it's not saying, oh, I'm watching that he's coming. Y no significa que usted se va a poner a ver en la noche, estar vigilando. Oh, es de noche, tengo que vigilar a ver si él viene. It's watching information pertaining to his coming. No, es estar velando para recibir esa información concerniente a su venida. It's important. ¿Ve? Eso era lo importante. Oh, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. So now as we look at from another point of view, showing the seriousness Ahora, si vemos esto desde otro punto de vista que nos muestra la seriedad del asunto, of disbelieving the word of God in qué tan serio es el no creer la palabra de Dios, your day that God has on ground, esa palabra que Dios ha traído a esta tierra en su día, has serious consequences. eso tiene consecuencias muy serias. And let's go to Hebrews Ahora vayamos a Hebreos, chapter 2. capítulo 2, Oops. Verse 1. versículo 1. Therefore we ought to give the most earnest heed. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. En inglés dice, por tanto, debemos de darles el aviso más importante. Not heed to the letter of the word, No un aviso para la letra de la palabra, but the most earnest heed pero el aviso más importante of what God's doing, de lo que Dios está haciendo. to the things which we have heard. Que atendamos a las cosas que hemos oído. En inglés dice, por tanto es necesario que les demos el aviso más importante para que pongan atención a las cosas que hemos oído. Now some don't have an earnest heeding because Ahora, hay alguien que no entiende o no quiere entender ese aviso importante. they haven't heard it. ¿Por qué? Porque quizás no lo han escuchado They don't want to hear it. y no quieren escucharlo. But here's the catch. Pero aquí está lo importante. Lest at any time that we should let them slip No sea que nos deslicemos. of the things, yes, of the things that Brother Branham brought, Sí, de las cosas que el hermano Branham trajo Brother Jackson brought. y que el hermano Jackson trajo. But then how have you heard it? Did you hear it by the natural ear? Pero ¿cómo fue que usted escuchó acerca de esos mensajes del hermano Branham y del hermano Jackson? ¿Lo hizo usted a través de sus oídos naturales? Did you hear it by the letter of the word? ¿Escuchó acerca de esas revelaciones a través de la letra muerta de la palabra? Or did you hear it by the Spirit of God, ¿O escuchó a través de eso, lo entendió a través del Espíritu de Dios, making it real to you? que lo hizo vivo dentro de usted? For if the word spoken by angel was steadfast, and every transgression disobedient, Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia receive a just recompense of reward, recibió justa retribución, how shall we escape ¿cómo escaparemos nosotros if we neglect so great salvation, si descuidamos una salvación tan grande, which at the first began to be spoken by the Lord, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, and was confirmed to us by them that heard him? nos fue confirmada por los que lo escucharon a Él?
God also bearing them witness, both with signs and wonders, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios, and diverse miracles, y diversos milagros, and the gifts of the Holy Ghost according to his will. y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Now God is in the beginning, in order to get the church going, there was signs, miracles, and wonders. Ahora, Dios, para que esa iglesia comenzase a caminar, Él les permitió que hubiese señales, maravillas, prodigios. And today, we don't see many miracles. We saw it in Brother Branham's day. Y el día de hoy hay personas que dicen, no, en realidad no vemos tantos milagros. Bueno, los vimos con el hermano Branham. So he had to be there. Y ahí fue cuando Dios tuvo que haber estado. But we don't see it in what you were calling the third watch. Pero no lo podemos ver en lo que usted le llama la tercera vigilia, hermano. No vemos nada de eso. When the time of the miracle comes, it'll be there. Cuando el tiempo de la guerra milagrosa, de los milagros vengan, eso va a estar ahí. And when it's going to be there, the bride of Christ won't be playing. Y cuando eso suceda, la novia de Jesucristo no va a estar jugando con eso. With those gifts. Ella no va a estar jugando con esos dones. Just like the early apostles didn't play with it. Así como esos primeros apóstoles, ellos no se pusieron a jugar con ellos. Neither will the bride. Tampoco lo va a hacer la novia. When she gets to that point. Cuando ella llegue a ese punto. But the real scripture I want to get to is in Hebrews. Ahora, la verdadera escritura que quería leer se encuentra ahí en Hebreos. Chapter 4, verse 1. Capítulo 4, versículo 1. Let us therefore fear lest a promise being left us. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. That's an admonition. Esta es una amonestación. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, en inglés dice un poquito diferente, dice, temamos pues, no sea que una promesa que nos fue dejada, to whoever was during the whole grace age. a quien quiera que se encuentre, esto es para quien quiera que se encuentre durante la edad de la gracia. Let us fear. What? Dice, temamos pues, esa es la amonestación. Fear. Shaking, no. ¿Significa que vamos a estar temblando? No. Be on your guard. Fear that you don't miss something. No, pero estar en guardia, vigilando que no se nos pase. Lest a promise of entering into his rest, that any of you should come short of it. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. En inglés dice, alguno de vosotros no la haya alcanzado. Now he's giving a hint. Ahora aquí está él dando una pista. Be diligent. Sean diligentes. Because God was going to bring things for each generation, certain things at a certain time. Porque Dios iba a traer cosas para cada generación a cierto tiempo. And if we're not watching and not careful, we could come short of it. Y si no estamos vigilando y no somos cuidadosos, entonces vamos a perdérnosla, no la vamos a alcanzar. For unto us was the gospel preached as well unto them. Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o el evangelio, pero no les... Now this is Paul speaking. Ahora este es Pablo aquí hablando. But the word preached did not profit them, not Pero no les aprovechó el oír la palabra, being mixed with faith. por no ir acompañada de fe. Oh, I have faith. Oh, yo tengo fe. I'll mix it with faith. Yo la voy a mezclar con fe. Not human faith. No se trata de fe humana. Not knowing that's the word of God. El no conocer, eso es la palabra de Dios. But a revelated faith. No, esto se trata de una fe revelada. Not being mixed with the faith that God gives.
Ve, por no ir acompañada de la fe que Dios da, like he gave Noah. la cual Él le dio a Noé. In them that heard it. En aquellos que la oyeron. They had to hear it, not read it. Ellos tenían que escucharla, no leerla. For we which have believed do enter into his rest. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Those that have keep walking as they're hearing the word of God. Aquellos que han continuado caminando conforme han continuado escuchando la palabra de Dios. They're walking in rest. Ellos están caminando en ese reposo. Why? ¿Por You're qué? walking of the revelation of the hour. Porque usted está caminando en esa revelación de esta hora. And the Spirit of God gives you that joy. Y el Espíritu de Dios viene y le da a usted ese gozo. No, you're going to get a blue Monday, maybe. I No, sí, claro, usted va a tener algún lunes depresivo. don't know. The car could break down. The Quizás el carro se descompuso dishwasher could break down. Whatever. o el lavaplatos ya no funciona. Has nothing to do with that. Eso no tiene nada que ver con esto. But it's our spiritual walk. Ve, pero es nuestro caminar espiritual. As he did, for as I've sown in my wrath, they shall, if they shall enter my rest, although the works were finished from the foundation of the world. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Now, if they come short of, okay, I'll read. Keep on reading. Bueno, si ellos están cortos o no entran, bueno, voy a continuar leyendo mejor. For he spake of a certain place on the seventh day Hebreos 4:4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, on this wise, and God did rest the seventh day of his work. y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. And in this place, Y otra vez aquí, if they shall enter into my rest, seeing therefore no entrarán en mi reposo. En inglés dice, si acaso entrarán en mi reposo. remain that their some must enter therein. Versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, And they to whom it was first preached y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, entered not in because of unbelief. no entraron por causa de, en español dice desobediencia, en inglés dice incredulidad. To every move, Para cada movimiento, those that do not enter in and what God is bringing on ground in their day, aquellos que no entran con las cosas que Dios está trayendo para su día, they're not going to enter into his rest. ellos no van a poder entrar en su reposo. They're going to be found in unbelief. Ellos van a ser encontrados en incredulidad. What does God hold more serious? ¿Qué es lo que Dios cree o qué es lo que Dios toma como algo más serio? You living a Mother Teresa extra holy life? El usted estar viviendo una vida como la Madre Teresa, una vida tan santa, Or believing his word? o creer en su palabra. Now both is needed. Ahora, ambas son necesarias, But the sin of unbelief, pero el pecado de incredulidad, there's no forgiveness for it. para ese pecado no hay perdón. The other one, if you use the expression, mess up, Para el otro pecado, y disculpen la expresión, si usted mete la pata, we have an advocate, la Biblia dice que tenemos un abogado, we have a lawyer. tenemos quien abogue por nosotros. He's justified Él es quien justifica, to justify from the things that we've done if we can para justificarnos de las cosas que hemos hecho. confess our sins to him. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados a Él, But those things that we do in the flesh, pero esas cosas que nosotros hacemos en la carne, where we miss the mark as we're walking
donde nosotros a veces somos hallados faltos mientras caminamos. In that side of things, Si nos referimos a ese aspecto de las cosas, that just diminishes your reward. eso solamente va a hacer que su galardón sea más pequeño. The sin of unbelief Pero ese pecado de incredulidad is death. es muerte. There's no high priest for that. Para ese pecado no existe un sumo sacerdote. There's no advocate for No hay ningún abogado que abogue por usted unbelief. para la incredulidad. But for the true child of God, Pero para el verdadero Hijo de Dios, we have a high priest and an advocate nosotros tenemos un sumo sacerdote, alguien quien aboga por nosotros, if we fall short to the mark. si nosotros metemos la pata. Yes, there may be time we may be bewildered, but what something is said we not fully understand. Y sí, quizás a veces nosotros vamos a ser agobiados por algo que fue dicho y no lo entendimos. But that's why he gives grace. Pero por eso Él nos ha dado la gracia. That's why there's a time period Por eso es que existe un periodo de tiempo that God will give que Dios da for people to come into the revelation para que las personas puedan entrar a la revelación, that he has for that people's alive on ground at that time. la cual Él ha traído para las personas que están vivas durante ese tiempo. Now last week, Ahora, la semana pasada, as Brother Ray was preaching, he was cuando el hermano Ray estaba predicando, using Matthew chapter 24, verse 48. él estaba usando Mateo 24:48. But if the evil servant says in his heart, my Lord delays his coming, Voy a leer Mateo 24, versículo 48, dice así: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. how do we see that? I'm just going to look. ¿Cómo es que nosotros vemos eso? I'm going to look at it from a certain perspective this morning. Ahora, esta mañana quiero que lo veamos desde cierta perspectiva. In order to know that the Lord is delaying his coming or trying to say that, Para que alguien pueda decir que el Señor está tardando en venir, that means you have something in view. eso significa que usted tiene cierto punto, cierta marca que le permite a usted ver hasta cierto punto. All right? Muy bien. And one of the biggest, if you want to, that you can catch the thought, Y una de las cosas que usted puede usar para que entienda at the esto turn of the century, es que cuando comenzó este siglo, when God started restoring us speaking in tongues and cuando Dios comenzó a restaurar el hablar en lenguas, the move of the Holy Ghost and what he cuando Él trajo ese mover del Espíritu Santo was doing in Azusa Street, y las cosas que Él comenzó a hacer allí en la calle Azusa, the word was, we're living in the time of the Lord's second coming. lo que se decía en aquel tiempo, ellos decían, estamos viviendo en el tiempo de la venida del Señor. That was in 1903 or Eso fue en 1903 1906, whatever. o 1906, algo así. Take the date you want. In Usted tome la fecha que usted quiera, that period of time. pero fue durante ese periodo de tiempo. But now we've moved a century. Pero aquí ya hemos avanzado un siglo. At that hour, that was bubbling in their bosom. En aquel tiempo esas palabras estaban siendo vivas, ardiendo en sus corazones. They were kind of expecting it. Well, not in the next hour. Ellos estaban esperando esa venida, quizás no en la próxima hora, The next minute, next week, o en el próximo minuto, o la próxima semana, but certainly in their lifetime. pero ellos esperaban que eso sucediera durante su periodo de vida, mientras ellos estaban vivos. And as the years would go down, Y conforme los años empezaron a pasar y pasar,
what they had that was so on fire now aquello que ellos tenían que estaba ardiendo en fuego, diminishes. comenzó a disminuir. And in their heart, Y en sus corazones, not something that's spoken out, no algo que ellos hablaron o que fue dicho, well, we thought it was going to be coming closer. ellos dijeron, oh, nosotros creíamos que ya estábamos muy cerca It would happen by now. y que esto ya iba a suceder en nuestra vida. And it's been 70 years. Y ya pasaron 7 años It has not happened. y no ha sucedido. Now, when we take that same approach, Ahora, si tomamos esa misma punto de vista, in the days of Brother Branham, when I was talking about preaching of those seals, en el tiempo del hermano Branham, cuando él predicó de esos sellos, 6 seals revealed. oh, 6 sellos ya fueron revelados. We're almost ready for the 7th. Ya casi estamos listos para el séptimo. And the 7th meant the rapture. Y luego allí el séptimo, el rapto. That was in 1963. Eso fue en 1963. It's what, almost some 56 years? Ya fueron que casi 50 y tantos años desde que él predicó eso. That expectation that they, Oh, perdón, han pasado 50 y tantos años desde que el hermano habló de eso. felt it could have happened maybe in the year that where they start hearing those first 6 seals. Y había esa expectativa. Ellos decían, oh, quizás el rapto va a suceder este año, ahora que él está predicando de los sellos. And so there was an expectation build up Y había una expectativa que creció. in the true seed, but Creció dentro de esa semilla verdadera. also in the false seed. Pero también lo hizo en la semilla falsa. But as time has a way of diminishing that, Pero el tiempo pasó y eso causó un efecto que comenzó a ceder, comenzó a disminuir where in the esa expectativa. hearts, they're not saying it out loud. Well, the Lord's delaying, He's coming. I'm Y ellos no están diciéndolo abiertamente, oh, el Señor ha retrasado su venida. disappointed. Ve que esto es algo bastante decepcionante. But in their heart, they're disappointed that it's not happening Pero en su corazón ellos están siendo decepcionados de que no sucedió. close to, 10, 20, 30 years later. Y usted sabe, pasaron 10, 20, 30 años después. Hey, we're 50 years later. Y ya estamos más de 50 años después de que esto fue predicado. Are they still enthused 50 years later ¿Están igualmente entusiasmados 50 años después de que sucedió? as they were during 1963? Así como ellos lo estuvieron en el año 1963. No. Now I'm going to bring it closer to home. Ahora voy a traer esto un poco más cerca a nuestro tiempo. In the days of Brother Jackson, En los días del hermano Jackson. oh, we're near. Oh, ya estamos cercas. We're waiting for the miracle war, Estamos esperando esa guerra the milagrosa, building of the temple, and la reconstrucción del templo so forth. y todo eso. Because when the Ezekiel war happens, Porque cuando esa guerra de Ezequiel pase, suceda, the 7th seal is going to be broken around the ending of that war. el séptimo sello va a ser roto después de que termine o un poco después de que termine esa guerra. And we're going to glory. Y ahí nosotros nos vamos a ir a la gloria. And what Brother Jackson was bringing those scriptures out, my, Y cuando el hermano Jackson estaba dando esas escrituras, oh Dios, you could see they were looking for different events that would usted puede ver cómo personas estaban tratando de encontrar diferentes eventos. kind of bring that along to the place where it would start to happen. Ellos estaban tratando de acomodar eso de cierta forma para que dar a entender que eso iba a comenzar a suceder. But a lot of events had to take place from that hour. Pero muchas cosas han tenido que suceder desde aquel tiempo, desde aquella hora. What was it, in the 90s? ¿Y qué fue esto? ¿En los años 90s? 1990s? 1990s? Don't quote me the exact year. Whether Por favor, no me haga responsable de las fechas exactas. 1990 or 2000. Creo que fue 1990 o quizás hasta el año 2000. We've been, 20,
30 years down the road from there. Ve, desde aquel tiempo, ¿cuánto tiempo ha sucedido? ¿20, 30 años? So what was so exciting then? Entonces lo que era tan emocionante en aquel tiempo, Now, oh yeah, we believe that the miracle, there's coming a miracle war. ellos dicen, oh sí, creemos que va a venir una guerra milagrosa. They're no different than the Branham movement. Pero ellos no son diferentes que los del movimiento Branham. We're waiting for that seventh seal. Ellos dicen, nosotros estamos esperando por ese séptimo sello. It has diminished. Eso ha disminuido. That's why God was saying, watch. Por eso Dios estaba diciendo, velad. Because his coming was not to come immediately when those seals was being broken. Porque su venida no iba a suceder inmediatamente después de que esos sellos fueran rotos. That he would give information to keep the bride alive, Pero él iba a dar información para mantener a la novia viva, to knowing how close they're coming para que ella supiese que tan cerca estaban de la venida, de su venida. towards his coming. And the things that the Lord has opened up in this third watch. Y las cosas que Dios ha abierto en esta tercera You vigilia. say, well, what are the things he opened up in this Y third? quizás alguien diga, bueno, ¿cuáles son esas cosas que las que se refiere que Dios ha hablado en la tercera vigilia? Watch. Well, Bueno, we found out that angel in Revelation chapter 8 bueno, nos dimos cuenta de que ese ángel de que nos habla Apocalipsis 8 is Melchizedek. es Melquisedec. That's not Jesus. Ese no es Jesús. There, being that being that high priest, offering up prayers of all the saints. Donde dice que es un sumo sacerdote que está ofreciendo las oraciones de todos los santos. Or it was Melchizedek in the days of Abraham. O ahí estaba Melquisedec en los días de Abraham. It was an angelic being. Él era un ser angelical. Because if Melchizedek was the priest of the Most High God, Porque la Biblia dice que Melquisedec era el sacerdote del Dios Altísimo. and it says Abraham is also of the Most High God, Y también la Biblia dice que Abraham era aquel del Dios Altísimo, era el siervo del Dios Altísimo. then you make Abraham God too? Entonces, ¿usted va a hacer que Abraham también sea Dios? Abraham was God? ¿Acaso Abraham era Dios? No. No. Because the word of God was in him. No, pero simplemente porque la palabra de Dios se encontraba en él, Dios lo llamó así. But here we go. Then in 2016, God starts showing, Y luego en el año 2016, Dios comenzó a mostrar. here at the end time there would be sevenfold more light. Él nos dijo que en este último tiempo recibiríamos 7 veces la luz de la revelación. And the sevenfold more light would be involved in Luke chapter 19. Y eso de 7 veces la luz de la revelación de un día se encuentra ahí en Lucas 19 And in Luke chapter 12, y en Lucas 12. and also in Matthew chapter, compared to Matthew chapter 25, Y usted puede comparar eso con Mateo 25, where the early church had the light of one day. donde dice que la primera edad de la iglesia recibió la luz de un día. The time and the season. Y luego los tiempos y las sazones o las temporadas. Brother Jackson brought that forth. El hermano Jackson fue quien trajo eso. But when he did bring it forth, the time and the seasons, Pero cuando él habló de los tiempos y las sazones, because when the disciple was asking, well, Lord, when they were expecting there too, the Lord to come back to rule in his kingdom. y ve, los discípulos en aquel tiempo, ellos también estaban esperando que el Señor regresase. Ellos querían que el Señor regresase en su reino. And they were asking all kinds of questions. Y ellos estaban haciendo todo tipo de preguntas. But he sort of calmed them down and saying, Pero él tuvo que calmarlos un poco y les dijo, it's not for you to know. They should have took the hint. no es para ustedes saber estas cosas. Y ellos allí entendieron lo que el Señor les quería decir. They should have took the hint. Ellos debieron de haber entendido lo que él quiso decir. I believe they did. Y yo creo que ellos lo hicieron. Not for you to know the time and the season. No es para que ustedes conozcan los tiempos y las sazones. Now there's the centuries and the decades. En otras palabras, los siglos y las décadas. And that was great. Y eso fue algo grandioso. But Brother Jackson didn't couple it with
Pero el hermano Jackson no lo juntó Matthew 24, verse 32, con Mateo 24, versículo 32, that the centuries ended que los siglos terminaron when Israel became a nation in one day cuando Israel se convirtió en una nación en un día because of the words of Jesus. por esas palabras que habló Jesús. He said there'll never be what? Él dijo, y nunca más ¿habrá qué? That generation will never pass away till Él dijo, esa generación no pasará all things be fulfilled. hasta que todas esas cosas sean cumplidas. What's a generation? ¿Y qué es una generación? Does man live centuries of time? ¿Acaso los hombres viven por siglos y siglos? No, he lives within the scope of a season, or if you want to, No, los hombres viven en el periodo de tiempo de una temporada in terms of decades. o en el término de décadas. Not only was it pointing to man's life of decades of time, Y no solamente esto estaba hablando a la vida de los hombres en cuanto a las décadas que ellos viven, but it was also implying to the nation of Israel pero esto también estaba apuntando hacia la nación de Israel, that it would be in a never another 100 years. So it would be in the estaba hablando de que no habría otros 100 años, lifespan that God would describe how long que en otras palabras Él nos estaba diciendo, Dios estaba describiendo qué tanto tiempo iba a durar that this period would be. este periodo de tiempo. So we had a definite, a very simple revelation. Entonces aquí tenemos una revelación muy simple. It was so simple when the Lord dropped that in my bosom. I said, Lord, Eso fue algo tan simple cuando el Señor lo trajo en mi regazo y yo dije, Señor, how simple is this? ¿qué tan simple es esto? Well, it can't be that simple. No, Señor, esto no puede ser así de simple. But it was. Pero lo era. It wasn't complicated. Ve, no fue algo complicado. It brought to me was, well, Jesus said that generation shall not pass away. Y Él me dijo, cuando Jesús habló esas palabras, Él dijo, esta generación no pasará. Hey, Antes de que todo esto se cumpla, the centuries are over. el Señor me dijo, entonces ahí ya no existen más los siglos. Now we're in the terms of decades. Y ahora estamos en el tiempo de las décadas. Now Jesus, like we now are talking about in terms of decades, Y ahora que estamos hablando, así como dijo Jesús, en términos de décadas, concerning that aspect of Israel, concerniente a ese aspecto de Israel. but Jesus also speaks about of the generation of that hour. Pero Jesús también se estaba refiriendo a la generación de ese tiempo. But in that period of time from 1948 Y desde ese periodo de tiempo, desde el año 1948, Jesus uses another parable when he talks about the fig tree, Jesús usa otra parábola cuando estaba hablando de esa higuera. putting forth a bud, then he brings Dice que cuando empieza a reverdecer y salen los retoños, forth the branch. That's a growing season, right? dice que las hojas reverdecen y eso se está preparando para una temporada de crecimiento. So that too is like a parable or a overview Entonces eso también es como una parábola o un resumen Here it starts. que nos dice, aquí fue donde comenzó, Here it starts to grow. aquí es donde comienza a crecer And there is going to be a completion. y va a haber un tiempo donde eso sea completado. And it's going to be in that generation. Y eso va a suceder durante esa generación. Israel was put in the land. She got more land in 67. The Entonces Israel fue puesta sobre la tierra y ellas obtuvieron más tierra en el año 1967. branches of Allí fue donde esas ramas se expandieron, the trees of Israel started donde ese árbol de Israel blooming. comenzó a florecer. But she hasn't got whole land yet. Pero ella aún no ha recuperado toda su tierra. But she will have her whole land. Why? Y sí, ella la va a recuperar toda. Because of that miracle war. ¿Por qué? Porque va a suceder esa guerra milagrosa. The bride will have all her revelatory land Y la novia va a tener toda su tierra revelada también. in the time of that miracle war of Durante ese tiempo de esa guerra milagrosa. for the revelation of the Word of God. Esa revelación de la palabra de Dios. So praise the Lord. The things that God has opened.
Entonces, gloria a Dios, ve todas las cosas que Dios ha mostrado. from a simple word. Él lo hizo de una palabra tan simple. Centuries ended. Los siglos ya se acabaron. We could take it. He could have given it to Brother Branham. Ve, nosotros podíamos recibirla. Él no se la dio al hermano Branham. He could have given it to Brother Jackson. O él quizás se la pudo haber dado al hermano Jackson. But he saved some for this hour. Pero ¿qué hizo Dios? Él las guardó para esta hora. That's why we got excited. Hey, Por eso es que estamos emocionados. now we're talking about decades. Hey, entonces ya estamos hablando de décadas nada más. And if we're looking at decades, then it comes the question, well, Y si estamos hablando de décadas, entonces la pregunta viene. how many decades is there in the life of man? ¿Cuántas décadas se encuentran en la vida de un hombre? Well, let's go look on the Wikipedia, see what it is, and Bueno, vamos a ver a Wikipedia para ver cuántas décadas tiene un hombre. so forth. No, look in the Word of God. No, usted tiene que ir a mirar eso en la palabra de Dios. Man's life is 70 by the reason of strength 4. Dice que la vida de un hombre son 70 años y con mucho esfuerzo 80. 70 to 80 years. ¿Ve? Entre 70 y 80 años. So from 1948, 70 to 80 years. Entonces, desde el año 1948, si contamos 70 u 80 años. Now, the reason that God spoke it that way between 70 to 80 Ahora, la razón por la cual Dios dijo, lo habló de esa manera, él dijo entre 70 y 80 años, so we'd not figure out, okay, Israel was born on era para que nosotros no comenzáramos a hacer cálculos y dijéramos, bueno, Israel nació en 1948, May the 14th in 1948, so fue mayo 19 del 48, therefore we know exactly when, how long, and y por lo tanto con eso podemos calcular y saber exactamente cuánto tiempo va a tomar, we'll know when the Lord's coming. y vamos a saber cuándo el Señor va a regresar. No, No, between 70 and 80 years. él dijo entre 70 y 80 años. I'll tell you right now, Yo les puedo decir esto hoy. when we reached 2018, that Cuando llegamos al 2018, was 70 years already. allí ya habían pasado 70 años. So somewhere is in the scope of 1 decade left of time. Entonces, lo único que nos queda es un periodo de tiempo más o menos de una década. And in this last decade of time, Y en esta última década del tiempo, that's where this third watch. That's how we ahí se encuentra esa tercera vigilia. got to see more information. Por eso es que hemos logrado poder ver más información. Why would there be sevenfold more light? ¿Por qué iba a haber 7 veces más la luz de la revelación? Sevenfold more revelation. Because God would take from the book of Revelation Porque lo que Dios iba a hacer es que Él iba a tomar cosas del libro de Apocalipsis. that the testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. Así como dice la Biblia que el testimonio de Jesucristo, perdón, es el espíritu de la profecía. And even what was spoken in Revelation chapter 1, Y aún lo que dice allí en Apocalipsis capítulo 1, verse 1, versículo 1, that God gave, sorry, maybe I'll better read it. I'm dice que Dios le dio, bueno, creo que es mejor que lo lea too wound up. para no confundirme o no decirlo Revelation equivocadamente. chapter 1. Apocalipsis 1. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. That means the great eternal spirit Eso significa que ese gran espíritu eterno gave to his only begotten Son le dio a su Hijo unigénito revelations estas revelaciones. to show to his servants, Dice, para manifestar a sus siervos, plural, plural. down through the course of time, Él lo iba a hacer a través del tiempo, when God would ordain and deem that word would come forth, cuando Dios ordenara y eso se manifestara a su tiempo correcto, que eso tendría que salir. which unto his servant, which must shortly come to pass, and he signified it by the angel unto his servant John. Dice, las cosas que deben suceder pronto, y las declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. And bear record of the word and the testimonies of Jesus, and
que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo all the things that he saw. So y de todas las cosas que ha visto. John saw the grace age, the things that would pertain to it, but it was Entonces Juan pudo ver todas las cosas que se encontraban dentro de esa edad de la gracia all in the mystery in that book of Revelation. y que estaban envueltas en ese misterio que se llama el libro de Apocalipsis. But then when he gets to verse 3, it says, Pero cuando llega al versículo 3, mire lo que dice. blessed is he Dice, bienaventurado that readeth el que lee. just the letter of the word. ¿Los que están leyendo solamente la letra de la palabra? No, No, the revelated divine fresh word of God. sino que están leyendo esa palabra fresca, revelada de Dios. Blessed is he that readeth, and they that hear that word. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. You can read the book of Revelation ever since it was penned by John in 96 AD. Usted puede leer el libro de Apocalipsis aún desde aquel tiempo cuando fue escrito en el año 96 después de Cristo. But it's in this hour, from 1963 to now, that God Pero es a partir de esta hora, desde el año 1963 hasta este tiempo, has been opening up the understanding que Dios ha estado abriendo el entendimiento of that revelated word. de esta palabra revelada. And this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Dice, y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. The time is at hand when it was going to start, and El tiempo estaba cerca cuando eso iba a comenzar. there's a time at hand. It started here, Hubo un tiempo que comenzó esto y el hermano apunta al año 1963. and it will end here. Dice, y va a terminar acá, y el hermano apunta al final de la tercera vigilia. Because the bride will have come to the full revelatory knowledge Porque para este tiempo la novia ya habrá llegado al tiempo donde ha recibido todo ese conocimiento de revelación, of what's in the Word of God. de todo lo que concierne a la palabra de Dios. The bride in this hour has 7 times more understanding of La novia de este tiempo ha recibido 7 veces más el entendimiento the plan of God de lo que es el plan de Dios than the early church did. que lo que la primera edad de la iglesia recibió. Now, we couldn't do it with what they understood, Ahora nosotros no pudiésemos haber llegado a este punto sin haber recibido lo que ellos entendieron allá, because it was a backbone to what we see. porque eso era la espina dorsal de lo que podemos ver hoy. But praise God, that's why the sevenfold light. Pero gracias a Dios que Él nos ha dado 7 veces la luz de la revelación. And when you read Isaiah chapter 30, verse 26, Y cuando usted lee Isaías capítulo 30, versículo 26, in the days when the towers fall, dice que en los días cuando las torres caigan, God's looking at it, not the Twin Towers that happened in 1991 there in the United States. y ahora Dios nos estaba refiriendo a esas torres gemelas que cayeron allá en el año 1991. But when the towers of the nation fall, Pero Él estaba diciendo que cuando las torres de las naciones caigan, from the point of view desde su punto de vista, of the day of the Lord, desde ese punto de vista del día del Señor, looking at spiritual things, si estamos mirando o viendo cosas espirituales, the light of the moon will be as the light of one day. And as la Biblia dice que la luz de la luna sería como la luz de un día. Israel will have come to the knowledge of who Jesus Christ is. Y allí Israel vendrá al conocimiento de quién realmente era Jesucristo. And the light of one day, which was Y la luz de un día, our early church fathers, que eso se estaba refiriendo a aquellos padres antiguos de la primera iglesia, the light of one day will be sevenfold light. dice que la luz de un día se convertirá en 7 veces la luz del día. And that sevenfold light is not physical light. Y esa luz aumentada 7 veces no se refiere a luz física. It's like, as the picture we put in the past, how Así como les hemos mostrado una fotografía en el pasado. if you're going to have 7 times the brightness of the light, the Cuando usted tiene 7 veces ese brillo de la luz solar, first of all, you can't be on earth. You'd primero que nada, usted no podría vivir aquí en la tierra. have to be where, closer to the sun, you'd have to be where Mercury is.
Si la luz fuese tan fuerte aquí en la Tierra, entonces usted tendría que estar tan cerca del Sol como lo está Mercurio en este momento. And the temperature is 450 degrees Y las temperaturas en ese planeta son de 450 grados. centigrade. ¿Ve? 450 grados centígrados, no Fahrenheit, centígrados. That's 700 some odd Fahrenheit. Esos son como 700 grados Fahrenheit. You'd cook. Usted se cocinaría, You'd be blinded. sería cegado. Plus, Mercury's in 88 day Aparte de eso, Mercurio se encuentra en una órbita de 88 días. around the sun. Él gira una vez le da una vuelta al Sol cada 88 días. The millennium talks about there's going to be a 360 day at the end of it. El milenio nos habla que en ese tiempo habría un periodo de tiempo de 360 días. So it is not physical light. Entonces eso no se refiere a luz física, It is spiritual light. sino que se refiere a luz espiritual. And the light, the bride has arrived at this hour, although that Ahora la novia que ha llegado hasta este punto aquí, when we go into the day of the Lord, into the millennium, cuando nosotros lleguemos a ese tiempo del milenio y del día del Señor, we'll be doing work, nosotros vamos a estar realizando obras, un trabajo. but there will be no new revelation Pero en ese tiempo no va a haber nueva revelación, because everything has been revealed porque ya todo habrá sido revelado up to this time when hasta este tiempo, that seventh seal getting ready to break. cuando ese séptimo sello esté a punto de romperse. Praise the Lord. Gloria a Dios. And how it was fought by the Jackson movement. ¿Y qué tanto han peleado los seguidores del hermano Jackson en contra de esto? The judgment seat of Christ. They don't Allí está el tribunal de Cristo. know where it is, when it is, Ellos no saben cuándo va a suceder o dónde ubicar eso. what it's involved. No saben qué cosas están envueltas en ese proceso. Oh, we're all going to pay there to be judged by Lord Jesus. Ellos dicen, oh, todos nosotros vamos a aparecer delante del Señor Jesucristo y vamos a ser juzgados por Él. They knew that even in the days of Luther. Ellos estaban diciendo eso desde el tiempo de Lutero. But the mystery of the word, Pero ese misterio de la palabra de Dios, of things that God has opened up in this hour, de todas esas cosas que Dios ha abierto en esta hora, was found in 2 Timothy chapter 4 verse 1. se encuentran allí en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. And Paul saying, now Timothy, it'd be nice for you to know this, you know. Ahora Pablo estaba diciendo, no le estaba diciendo, oh Timoteo, creo que está bien o deberías de saber acerca de esto. He says, I charge thee No, le dice, te encarezco before the Lord, delante del Señor, God and the Lord, before God and the Lord Jesus Christ, delante de Dios y del Señor Jesucristo, who shall judge the quick que juzgará a los vivos and the dead. y a los muertos. The dead are the deceased bride in heaven. Los muertos son aquella novia que se encuentra ya en el cielo. The dead is not the wicked. Cuando habla ahí de los muertos no se está refiriendo a los malvados, It's the deceased bride in heaven. sino que se refiere a esa novia que está allá en el cielo. And the quick Y cuando dice los vivos, has to be living here on earth. eso significa que hay personas que tienen que estar vivas aquí en la tierra. So when that seventh seal is broke, that's why Entonces, cuando ese séptimo sello es roto, Jesus does not come down physically. no es como que Jesús desciende físicamente aquí a la tierra, When that seventh seal is broke, it's the end. That's why he sends the angel. sino que cuando ese séptimo sello es roto, dice que Él envía a ese ángel. And when he sends that angel, here's going to be a surprise. Y cuando Él envía a ese ángel, aquí es donde viene la sorpresa. He's going to judge the quick and the dead, Él va a juzgar a los vivos y a los muertos, but he's also going to judge the bride and the evil servant that pero Él también va a juzgar a esa novia y a esos siervos malvados are alive on the earth at that hour. que están vivos sobre la tierra en ese momento. Many will come to me saying, Lord, open unto us. La Biblia dice que muchos vendrán y le dirán, Señor, Señor, ábrenos. If the angel can judge the living on the earth,
Y si ese ángel puede juzgar a ese elemento vivo que está sobre la tierra, he can definitely judge the evil servants that entonces él también puede juzgar a esos siervos malvados have been fighting que han estado peleando, God's word que han estado peleando en contra de la palabra de Dios here at the end time. aquí en este último tiempo. Well, okay. My voice is starting to go too, so. Bueno, creo que es tiempo, mi voz está empezando a ir un poco. I can't thank God enough. No puedo agradecerle lo suficiente a Dios. I mean, it wouldn't matter who God would have used. Ahora, no importa a quién Dios hubiese querido usar. I love what was brought. Yo amo lo que Él nos ha dado. It's not the person that delivers it. No se trata de la persona que entrega ese mensaje, It's the one who anoints it that opens it up. sino que se trata de aquel que está ungiendo todo eso para que venga y sea expuesto. It's just like in the days of Brother. It was not Brother Branham. Brother Así como en los días del hermano Branham, no se trataba del hermano Branham. Branham wasn't God. El hermano Branham no era Dios. He was just obedient to the fresh word, Él simplemente estaba siendo obediente a esa palabra fresca and it was given to him as he would speak. But he y se le estaba siendo dada a él conforme él hablaba. was still a man. Pero él aún así era un hombre. He could still say some dual statement God allows him to say. Él hizo dobles declaraciones y Dios le permitió hacer eso. Brother Jackson said a fewer. Aún el hermano Jackson, él tuvo unas cuantas. I mean, who's saying that I haven't made any other? ¿Y quién se va a parar a decir que yo no he cometido algún error? But I can see the headship coming now. Pero yo puedo ver cómo ese liderazgo, esa cabeza se está formando. I don't mean to lift up the name of men, Y yo no estoy aquí para exaltar el nombre de algún hombre, but by their ministry, pero por causa de sus ministerios, I can see Brother Governor. yo puedo ver al hermano Govender. I can see Brother Jason Bright. Yo puedo ver al hermano Jason Bright. And what I'm hearing in the rumblings, Y lo que he estado escuchando de allá afuera, some people are finally waking up at the last minute. hay personas que están despertando en el último minuto. There comes a hunger they want to know. Y aquí ellos vienen con un hambre, ellos quieren saber más. And sometimes the preachers of those assembly Y muchas veces los predicadores de esas asambleas, keeps the people down. ellos mantienen un pie sobre las personas. They don't dare go speaking against their pastor and so forth. Ellos dicen, no debes de hablar en contra de tu pastor y cosas así. It's not time to say, well, I don't want to offend my pastor. No es tiempo de ponernos a decir, oh, yo no quiero ofender a mi pastor. It's time that you look, are you concerned about your eternal life? Es tiempo de que nos pongamos a pensar, ¿están ustedes preocupados por su vida eterna? Are you concerned about where the truth lies? ¿Están ustedes preocupados de saber dónde realmente se encuentra la verdad? It's because as preachers has to learn to stand on their own two legs, Porque sí, yo entiendo que los predicadores tienen que aprender a pararse en sus propios dos pies, por sí mismos. bride, child of God, Pero cada miembro de la novia, cada hijo, hija de Dios, has come to the place, what are we going to do with the word in this hour? Are we going han llegado a un momento donde se han preguntado, ¿qué vamos a hacer con la palabra de Dios para este día? to stand up or ¿Nos vamos a parar firmes por ella? maybe just go along with the flow? ¿O quizás vamos a dejarnos llevar por la corriente? It's not the hours to go on with the flow. Ya no es el tiempo de dejarse llevar por la corriente. Well, yeah, there's a whole lot more, but Y sí, hay muchas otras cosas más aquí. praise the Lord. Gloria a Dios. Do we know it all? No. ¿Acaso lo sabemos todo? No. That's why there's a fivefold ministry. Por eso es que existe un quíntuple ministerio. And the fivefold ministry is not going to be led
by just pastors, evangelists, and teachers. Y ese quíntuple ministerio no solamente va a ser guiado por pastores, evangelistas o maestros. There's a headship to it. Tiene que haber un liderazgo. Yes, Jesus is the supreme head, Y sí, Jesucristo es esa cabeza suprema, but he has to speak to some sort of physical head on the earth to pero Él tiene que venir a hablarle a una cabeza física que se encuentra aquí sobre la tierra, speak something para que ellos hablen algo, digan algo, that brings the living word. y eso pueda traer una palabra viva. Oh, but don't name anybody because Oh, pero por favor no digan nombres. we have other things in mind who they might be. Nosotros creemos que hay otros hombres. ¿Quiénes ellos son los que están a cargo de eso? They could even be me. Puede que quizás sea yo. They won't say that. Ellos no lo dicen. Are you happy? ¿Están felices? Amen. Amén. I hope next Sunday I don't have to preach. The Spirit of God just moves through the congregation. Yo espero que el siguiente domingo no tenga que predicar. Quizás el Espíritu de Dios se mueva simplemente sobre la congregación. Wouldn't that be wonderful? ¿Qué acaso eso no sería hermoso? All right. Muy bien. Let's just stand at this time. Vamos a ponernos de pie. Lord, it's not because we know a whole lot of things. It's Señor, no es porque sepamos muchas cosas, you, Lord, that has opened up our eyes in this hour. pero es por causa de ti. Tú has abierto nuestros ojos en esta hora. You have asked us to watch. Tú nos has pedido que velemos, que vigilemos. I thank those that did watch in the days of Brother Branham, Y yo te doy gracias por aquellos que estuvieron vigilando durante los días del hermano Branham, those that watched in the days of Brother Jackson. aquellos que estuvieron velando durante los días del hermano Jackson. They had their hour. Ellos tuvieron su hora, But we're living in this hour, pero ahora estamos viviendo en esta hora, this third watch. en esta tercera vigilia. We thank you, Lord, for you're the one that opens up the eyes. Y te damos gracias, Dios, porque tú eres el único quien puedes abrir los ojos. And I thank you, Lord, for opening up a deeper understanding of what faith is. Y también te doy gracias porque abriste nuestro entendimiento para que supiésemos de qué se trataba la fe In this hour, we appreciate it. y entendiéramos en esta hora, y estamos agradecidos. And now, give us traveling mercy on the highway. For Ahora te pido que vayas con nosotros en el camino, ask it now in that precious name of the Lord Jesus Christ. porque te pedimos todo esto en ese precioso nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. Lord, bless each one. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes.